¿Qué tal? Hoy vamos a analizar una situación que es, la verdad, bastante fascinante en los mercados. Por un lado, una avalancha de noticias negativas. Por otro, tanto Bitcoin como el S&P 500 se mantienen sorprendentemente firmes. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Vamos a ver qué nos dicen los datos. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Si uno se guía por la intuición, todo debería estar cayendo en picada. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. Este análisis busca justamente desentrañar esas fuerzas que, aunque no se ven a simple vista, están sosteniendo los precios. Ok, para empezar, seamos claros. El pesimismo que se respira en el ambiente es abrumador. Y sinceramente, las razones para estar preocupados son totalmente válidas. Echemos un vistazo al panorama general. Y aquí tenemos lo que se conoce como el muro de la preocupación. La lista es larga. Conflictos geopolíticos, el petróleo por las nubes, una inflación que no cede y datos económicos bastante flojos, como un PIB que creció la mitad de lo que se esperaba. Si a eso le sumamos los problemas en la banca regional y en el crédito privado, pues sobran los motivos para el miedo. Y este miedo se refleja claramente en sectores clave. A ver, mientras que el S&P 500 ha caído un modesto 2.7%, el sector financiero se ha desplomado más de un 11%. Esto nos está gritando que hay una tensión muy real en una parte fundamental de la economía. Y aquí lo tenemos, medido en números. El famoso índice de miedo y codicia está en 21. Eso, para que quede claro, se considera miedo extremo. El pánico entre los inversores es palpable, es generalizado. Muy bien, pero a pesar de todo este panorama tan negativo, y aquí es donde la historia se pone interesante, existen datos que desafían por completo esa narrativa. Hay señales de una fortaleza que está como oculta. Y aquí tenemos el contraste clave. Históricamente, estos momentos de miedo extremo no suelen ser el final del camino, sino todo lo contrario. Son el principio de un rebute. Son esos puntos de inflexión donde el mercado, contra todo pronóstico, encuentra un suelo y empieza a subir. Si nos vamos a los indicadores técnicos, la cosa se ve aún más clara. El oscilador McClellan, que básicamente mide el impulso del mercado, está en niveles de sobreventa extrema. Y si miramos hacia atrás, cada vez que este indicador ha estado tan bajo, lo que le ha seguido han sido movimientos al alza muy fuertes. Y este dato para mí es el más revelador de todos. Con la crisis geopolítica, la inflación, los problemas bancarios, el S&P 500 solo ha caído un 2.5% en todo el año y está solo a un 5% de su máximo histórico. Esto, más que debilidad, demuestra una fortaleza de fondo que es impresionante. Ahora, esta fortaleza del mercado tiene un componente clave, y es un cambio en el flujo de capital. Y una parte muy importante de ese flujo se está dirigiendo precisamente hacia el espacio cripto. Veamos cómo está pasando. Se está viendo una ruta del dinero muy clara. El capital está saliendo de activos que tradicionalmente se consideran seguros, como el oro y la plata. ¿Y a dónde se va? Bueno, una parte muy significativa está entrando de lleno en los ETFs de Bitcoin y Ethereum. Y no solo eso, también estamos viendo grandes compras institucionales directamente en la blockchain. Y aquí están las cifras que lo confirman, para que no quede duda. Solo en 2 días recientes, los ETFs de Bitcoin vieron entradas netas de $179 millones y los de Ethereum, unos impresionantes 230 millones. Esto es dinero institucional entrando con fuerza al mercado. Pero más allá de los ETFs, la actividad en la propia blockchain es súper reveladora. Instituciones como Cumberland han retirado más de $50 millones de los exchanges. Y ojo, esto no lo hacen para especular a corto plazo, es una señal clarísima de que están comprando con la intención de mantener a largo plazo. Ahora, con tanto dinero entrando por un lado y tanto miedo en el ambiente por otro, se está preparando un escenario muy particular, sobre todo en el mercado cripto. Podríamos estar ante una posible trampa para los vendedores. Este escenario se conoce como short squeeze. Y para explicarlo de forma sencilla, es lo que pasa cuando hay demasiada gente apostando a que el precio va a bajar. Si el precio sube un poquito, todos esos vendedores se ven obligados a comprar para cerrar sus posiciones y no perder más dinero, lo que genera una reacción en cadena que dispara el precio todavía más rápido. Y los datos sugieren que las condiciones son perfectas para que ocurra uno. El interés abierto es altísimo, o sea, hay mucho apalancamiento. Las tasas de financiación son negativas, lo que nos dice que dominan los que apuestan a la baja. Y lo más importante, esos vendedores ya están con pérdidas no realizadas muy grandes. Como lo resume Catalyst, la situación que tenemos ahora mismo es el combustible perfecto para ver un movimiento de precios explosivo y, sobre todo, muy rápido hacia arriba.
Entonces, si todo este análisis es correcto y finalmente se produce este rebote, impulsado por esa fortaleza oculta y por la trampa para vendedores, ¿hasta dónde podrían llegar los precios? Bueno, basándonos en la estructura del mercado y los niveles de liquidez, los objetivos a corto plazo son bastante ambiciosos. Para el S&P 500 se podría apuntar a los 6.900 puntos, para el Nasdaq cerca de los 25.500 y en el mundo cripto, Ethereum podría buscar los $2.600, mientras que Bitcoin podría moverse hacia el rango de los $78.000 a $85.000. Así que, la conclusión es clara. A pesar de todos los temores, el movimiento actual no solo podría continuar, sino que la fase más explosiva, la más exuberante de este rebote, podría estar literalmente a la vuelta de la esquina. Y quiero que terminemos con una reflexión que me parece crucial. Todo este análisis se centra en un movimiento a corto plazo, pero los problemas de fondo, la inflación, el crecimiento débil, los conflictos, esos no han desaparecido. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿este rebote es sostenible o es simplemente una pausa antes de tener que enfrentar los verdaderos desafíos económicos? Gracias por acompañarnos.